Bienvenidos a Cuentos Taróticos, un espacio de reflexión místico. Comenzamos. He decidido entrar a este mundo del podcast y a este mundo de los videos en YouTube, donde ustedes podrán encontrar semana a semana cada uno de estos episodios que se irán grabando para que ustedes puedan ir compartiendo conmigo y creando una comunidad de lecturas de tarot. Déjenme les explico primero de qué va este podcast. Bueno, como el nombre lo dice, son cuentos que se han hecho a propósito de lecturas de tarot. Básicamente yo me he dado cuenta a lo largo de todos los años que tengo leyendo el tarot, que el tarot evidentemente, y esto lo sabía yo desde un principio, es una guía, pero yo no me había dado cuenta hasta tiempo después, mientras hacía yo todas estas tiradas de cartas y mientras yo daba todas estas lecturas y todas estas interpretaciones, de verdaderamente lo importante y la gran guía que puede llegar a ser el tarot en nuestras vidas. Por medio del tarot podemos tener esta ayuda de saber qué es lo que está pasando con nosotros, cuáles son los caminos que se nos pueden presentar dado las decisiones que hemos tomado hasta el momento y dónde están esos pequeños ajustes o grandes ajustes, van a depender mucho de las cosas que hayamos decidido durante nuestra vida, que necesitamos hacer para reencontrar el rumbo, para afinar el rumbo o para reafirmar el camino por el que estamos caminando. De ahí que sea verdaderamente tan importante y que se haya vuelto una cuestión digamos de enseñanza muy fuerte dentro de mi vida, lo que es el tarot. Así que yo me di a la tarea entonces de pedirle al tarot que semana tras semana, y este es el motivo por el cual yo comienzo este podcast, a propósito de poder generar una reflexión con toda la gente que nos va a estar escuchando y también viendo en los episodios con video, que seamos capaces de hacer una reflexión a partir de algo que nos quiere mostrar el tarot en ese momento en particular. Así que la mecánica que yo utilizo para este podcast es, yo pido al tarot que me ayude a encontrar, a que me muestre algo que sea importante compartir con la gente que me está escuchando para poder hacer una reflexión y tener un crecimiento personal en un tema particular. Entonces el tarot yo lo despliego, yo veo qué es lo que está mostrando y a partir de esa tirada, a partir de lo que las cartas me dicen esa tirada, es en el momento en el que yo decido entonces crear un cuento corto basado en lo que yo veo en esa tirada, que nos permita al final tener este pretexto de reflexión en donde podamos quedarnos con algo positivo para nuestra vida. Siempre en todo lo que escuchamos puede haber algo muy positivo para nuestra vida si tenemos el corazón abierto y los oídos dispuestos, con el ego calmado para poder escuchar y para poder entender los mensajes que en este caso el tarot nos va a estar dando por medio de mi persona, por medio mío. Así que voy a comenzar en esta ocasión con este primer cuento y para eso siempre voy a estar haciendo con ustedes una introducción de cuáles fueron las cartas que salieron para que ustedes entiendan un poco qué es lo que está sucediendo y de ahí podamos entrar entonces a lo que es ya la historia, lo que es el cuento, que ya va a ser ficción, pero que nos va a llevar a una reflexión, porque esa ficción va a estar basada en todo aquello que yo vi en esa tirada de las cartas. Así que vamos a iniciar con esto. Miren, en esta ocasión nuestro personaje principal es la Reina de Bastos. La Reina de Bastos es una mujer inteligente, es una mujer rápida de mente, organizada y podría decirse que hasta sabia en muchos temas. Sin embargo, está pasando por un periodo importante de soledad que lo marca en su presente el ermitaño. Este periodo de soledad la está haciendo caminar
valga la redundancia, por un camino de introspección y de conocimiento interno, que por medio del Rey de Copas que sale en su presente, lo está llevando a hacer reflexiones importantes en cuanto a lo que hay dentro de ella, esta introspección que hay, esto que yo llamo turismo interno, que hacemos, muchos cambios en su vida se vienen, y esos cambios en su vida los está marcando el Caballero de Bastos. Este Caballero de Bastos está reafirmado por en su futuro próximo lo que es el Caballero de Oros, que el Caballero de Oros pues va a estar siempre hablándonos de cuestiones que tienen que ver con la economía. Para ella la economía siempre ha sido muy importante. Ella es una mujer, y esto lo marca en la carta que la define a ella, es con la emperatriz, es una mujer muy creativa, pero que ha creado, que ha sido muy dominada su creatividad por miedos que su mente ha deseado crear. Su ego ha estado controlando todo el tiempo su andar, y esto lo marca el diablo. El diablo no le ha permitido, la carta del diablo no le ha permitido poderse desarrollar con todo ese potencial que ella tiene. Sin embargo, nos está marcando el 2 de oros, decisiones muy importantes que no son aplazables, llegarán a su vida por los medios que ella menos se lo espera. Así que sin más, esta es un poco la introducción de lo que fue la tirada, y si me permiten comencemos con este cuento tarótico inspirada en esta tirada de cartas a la que le he pedido que me muestren un mensaje para todos aquellos que me escuchan y me ven. He aquí, en forma de cuento entonces, lo que he interpretado en esta ocasión. ¿Me acompañas? Como les decía yo al inicio de este episodio, nuestro personaje principal, al que llamaremos Juana, es una mujer inteligente, rápida de mente, organizada, y podría decirse que hasta sabia en muchos temas, pero no en los de saber sentir. Ahí ella es insegura y se había obligado a estructurarse para evitar la vulnerabilidad de lo impredecible. Las sorpresas no eran algo que le agradaran, y desde muy joven había invertido gran parte de su energía y atención en intentar controlar todo lo que ocurría a su alrededor. Aún si eso la iba encerrando cada vez más en una especie de caja oscura donde cada vez entraba menos luz. Un espacio en el que no se requería iluminación porque ocupaba muy poco espacio físico, y la memoria le permitía desplazarse en las reducidas áreas que sus miedos le habían otorgado. Meterse en esa caja oscura y pequeña fue en un principio un trabajo agotador para ella, pero de a poco se fue acomodando, y ese esfuerzo enorme por reducir toda su vida, primero sus sueños y después su vida completa, se optimizó hasta el punto de volverse una rutina donde dejó de ser algo consciente y se convirtió solo en un hábito. Sin embargo, el espíritu es algo muy difícil de domar. Aquellos que han decidido aplacarlo a punta de cubetazos de realidad y de carretonadas de miedo lo pueden constatar. Con el espíritu continuamente se batalla, pero Juana se las había arreglado para que la mente siempre ganara. Hubo épocas de batallas campales donde el deseo intentaba imponerse a la razón del miedo, pero Juana le ganaba al miedo, y Juana siempre ganaba. Ella le apostaba al miedo. El espíritu relegado, minimizado y totalmente olvidado había dejado de manifestarse desde hacía ya largo tiempo en su vida, quizá una década completa. Juana ya incluso lo había olvidado. Hasta hacía unos días en que el reflejo de la vida de su hija de 19 años le había alborotado las emociones de una forma tan nefasta para ella que había regresado al rigor de su mente, increbrantable por los años más mozos. Estaba determinada, sin embargo no advirtió el pequeño brillo en sus ojos. Y no lo advirtió no por un descuido, sino por un acto deliberado de no mirarse jamás los ojos al espejo. A lo largo de los años, Juana se había dado cuenta que eran los ojos la puerta del espíritu,
y por ahí lograban manifestarse todos esos deseos que podían traer tantas calamidades a su vida. Lo más seguro era no mirarlos, porque había decidido eso desde muy joven, y desde entonces los evitaba a toda costa. Jamás cuando estaba frente a un espejo se miraba a los ojos. Una tarde, creyendo que todo estaba nuevamente controlado, llegó del fatídico trabajo a las 7 en punto de la tarde, como sucedía todas las tardes de trabajo, y se había dispuesto a servir la cena que había comprado en el restaurancito de la esquina de su casa, como lo hacía desde que su hija era una niña. Ella no cocinaba nunca. El simple hecho de usar la cocina la enojaba. Ese día todo había marchado bien en un 90%. Solo le había sacado de su rutina una pequeña discusión que tuvo con su hija sobre tonterías de muchachitos que creen poder comerse el mundo a puños. Juana había dado por zanjada la discusión y se prometió no regresar a ella durante la cena que compartirían como todos los días de lunes a viernes. Esa tarde, durante la cena, fue una tarde de tantas, es decir, una tarde cualquiera, porque para escuchar el llamado de la vida no se requiere un momento especial. La hija de Juana se sentó a la mesa y así, sin más, le dijo a su mamá: «Me voy mañana de viaje con mis amigas». Juana abrió muy grandes los ojos y dijo: «¿Qué estás diciendo?». A lo que la hija los abrió aún más en un intento por no dejarse doblegar por la imagen de su madre y le reafirmó: «Me voy de viaje con mis amigas». Y agregó para cerrar: «De mochilazo». Sin más, la hija de Juana se levantó de la mesa y llevó su servicio de platos sucios al fregadero. «Estás completamente loca», le dijo Juana, intentando desestimar la absurda decisión de su hija. «No, no lo estoy. Solo quiero vivir y conocer, saber qué hay allá afuera para mí y tomar lo que más me guste, lo que me haga feliz». «Ay, la felicidad no funciona así, hijita. Abre los ojos», le contestó Juana a su hija. «Entonces, ¿cómo?», le retó la niña. «Trabajando, midiendo tus pasos». «Ah, claro, trabajando de 9 a 6, ¿verdad, mamá?», le dijo con ironía mientras terminaba de secar su plato al interrumpirla. Al terminar, la hija de Juana subió silbando de alegría las escaleras rumbo a su cuarto. Juana se quedó petrificada en la mesa del comedor. Intentaba en su mente recrear la breve pero contundente plática. ¿Cómo es que su hija se iría así como así de viaje, sin dinero y aparentemente sin ningún plan? Para ella, la pobre Juana, que siempre había quemado las pestañas, tratando de enseñarle a su hija que siempre, siempre, siempre se debe de ir a lo seguro, se debe de planear y tener un plan A y un plan B y de ser posible un plan C por si todo lo demás fallara. Esa noche, después de la tensa cena, la hija de Juana bajó las escaleras y se acercó a su madre. Le dio el más tierno de los besos. Juana no esperaba aquel dulce ataque y bajó la guardia solo por unos segundos, lo suficientes para escuchar las palabras que lo cambiarían todo. «Mamá, viajar siempre ha sido mi sueño. ¿Dónde dejaste tú los tuyos?». La muchacha subió de nueva cuenta a su cuarto con el pecho hinchado de emoción e ilusión para meter unos cuantos cambios de ropa en su mochila. El viaje físico comenzaría por la mañana. Pero ella ya viajaba en su mente cumpliendo cada uno de sus sueños. Visitaría todas las ciudades que pudiera. Conocería a todas las personas que se cruzaran en su camino y aprendería cuanto la vida le mostrara hasta saber dónde es donde su corazón y su espíritu quisieran andar para cumplir con la hermosa tarea de ser feliz. Abajo, Juana, mientras lavaba sus platos de la cena, dejó que sus lágrimas se mezclaran con el agua del grifo. Su hija le había dado un golpe enorme, sin siquiera proponérselo. Le costó trabajo recuperarse, pero le costó más trabajo aún escarbar en su interior, despejar su alma de tantos escombros acumulados. ¿A dónde habían quedado sus sueños? ¿En qué momento el miedo tomó el timón y la llevó por el camino pavimentado donde no existe el olor a tierra mojada ni a césped recién cortado? Y entonces un vago recuerdo se acercó a su corazón. Un leve olor a especias llegó de su memoria y sintió cómo su corazón se calentó nuevamente.
Juana cerró el grifo del agua y subió corriendo al cuarto de su hija. La miró en su cama, con los audífonos puestos y la mochila lista a su lado. Se veía tan feliz y despreocupada. Se acercó a ella y le besó la mejilla. «Mándame una postal de cada sueño cumplido», le dijo. Su pecho ahora, el de Juana, estaba hinchado de ilusión también. Su hija se había vuelto su maestra, y salió de su cuarto y se dirigió al suyo, donde sacó de la mesita de noche aquel viejo recetario de su abuela olvidado por tantos años, y bajó a la cocina, con la prisa de una chiquilla. Bajó con la inquietud de querer recuperar los años perdidos, y se paró de frente a la estufa, aquella estufa que había evitado por años. Pasó sus dedos por ella y recordó la vieja cocina de su abuela, y los ojos se llenaron de lágrimas. Allí estaba ella, su abuela, esperándola desde hacía años para que regresara al lugar donde alguna vez había sido feliz y que nunca había comprendido. Y entonces preparó el más delicioso de los platillos, que compartiría a la mañana siguiente con quien quisiera estar con ella, y volvería a ser feliz allí donde el trabajo no es trabajo, donde el amor mueve las manos y donde ella siempre debió estar. Ay, amigos, ¿cuántas veces el miedo a ser lo que somos nos frena? ¿Cuántas veces el miedo se come al amor y deja una rígida rutina? Yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos sido, Juana, incapaces de recordar nuestros sueños, ya sea por temor a no cumplirlos o por temor a darnos cuenta que no los defendimos? La buena noticia es que cada año trae 365 oportunidades de hacerlo. Quizá para algunos no sea fácil, quizá ya existe alrededor de ti una gruesa estructura que hay que derribar, o quizá exista ya una gran responsabilidad que no puede dejarse a la deriva, como podría ser una familia o personas que dependen de ti. Pero debemos entender que los cambios no son siempre drásticos, ni deben ser en todos los casos dramáticos. Hay cambios, como la madurez, por ejemplo, que se dan de a poco, y un día te das cuenta que has llegado a ser aquello que siempre quisiste ser, y que no es otra cosa que la mejor versión de ti mismo. Así que hazlo. Si no tienes la oportunidad de hacerlo de forma tajante, hazlo paulatinamente, pero recobra tus sueños si es que los has perdido. Nunca olvides tus sueños, persíguelos. No existe una sola manera de hacerlo. Busca la tuya, la que más se amolde a tu realidad, pero siempre trabaja para que tus sueños estén vivos. Ese lugar en el que te sentiste feliz siempre trabaja para que se convierta inevitablemente en tu motor de vida. Bueno, por hoy me despido de todos ustedes agradeciendo este espacio de reflexión. Hasta el próximo cuento tarótico. Yo soy José. Te pido que sientes, vibres y acciones.